Terror y democracia social. Dictadura del Comité de Seguridad Pública y politización extrema de los ciudadanos. Violencia y revolución cultural. El periodo desde la muerte del rey hasta la de Robespierre ha dado lugar a interpretaciones divergentes. El aumento de los peligros, tanto internos como externos, conduce a una política excepcional. La toma del poder por los Montagnard y el establecimiento del terror coincidieron con el intento más radical de implementar la regeneración prometida desde 1789. Una vez más, la historia se muestra paradójica, rebelde al panegírico, reacia a quienes, debido a una fe pueril en el progreso humano, siempre están dispuestos a sacar el saumerio, a emplear el ditirambo y a concluir con un final feliz, apologético y ejemplar. En este caso, como en otros muchos que lo precedieron y siguieron, los indudables avances sociales llegaron envueltos en exacciones, arbitrariedades, fanatismo, furor, dolor y derramamiento de sangre. Después de la caída del rey, la situación de la revolución es dramática. Los revolucionarios se han adueñado por completo del país. Pero entre ellos no existe ni mucho menos una unidad de criterios e intenciones. Por una parte, se hallaban los girondinos, idealistas y doctrinarios, dirigidos por Brissot y Vergniaud. Por otra, los montañeses, que agrupaban a franciscanos y jacobinos, hombres activos, ejecutivos y revolucionarios de acción, cuyos cabecillas eran el frío Robespierre, el exaltado Marat y el fogoso Danton. Por aquel entonces Mirabeau ya había muerto. Casi toda Europa está en guerra con Francia. Las derrotas militares se acumulan. Prácticamente la mitad de los departamentos son escenario de rebelión y la escasez aumenta. El miedo legítimo a la invasión aviva el recelo latente a la conspiración llevada a cabo por los contrarrevolucionarios. Bajo la presión del pueblo parisino y de la comuna insurreccional que reemplazó al municipio legal el 10 de agosto de 1792, los diputados pusieron en marcha medidas excepcionales contra los enemigos de la revolución. Comité de supervisión, tribunal extraordinario, arresto de sospechosos, de sacerdotes refractarios en particular, prohibición de periódicos. En París, en sobreexcitación y pánico, la multitud invadió las cárceles y atacó a los reclusos, principalmente sacerdotes y aristócratas refractarios, acusados de complicidad con el enemigo. Hay entre 1.200 y 1.400 víctimas. Fue en este contexto que la nueva Asamblea Constituyente, la Convención, fue elegida por primera vez mediante sufragio universal masculino. Por una feliz coincidencia, la primera sesión de la Cámara, durante la cual se abolió la realeza y se proclamó la República, coincidió con la primera victoria revolucionaria, el 20 de septiembre de 1792, en Valmy, al grito de «Vive la Nation», y cantando la marsellesa, los ejércitos franceses rechazaron a las tropas prusianas. En medio de la euforia política y militar, el 22 de septiembre se proclamó el comienzo del año 1, el primero de la República. La Convención estaba dividida políticamente entre girondinos y montañeses. Los primeros, a la derecha de la Asamblea, son los moderados que quieren detener los procesos revolucionarios. Los segundos, más radicales, deben su nombre a los altos escaños que ocupan en la Convención. Están surgiendo personalidades fuertes,
que, si bien comulgan todas en el ideal revolucionario, no por ello dejan de mirarse con recelo. Entre ellas, Robespierre, Danton, Marat, Saint-Just. Entre los dos extremos, un centro, el llamado Marais o la llanura. Camille Desmoulins era un oscuro abogado picardo, lastrado por su tartamudeo, en el momento en que conoció a Lucile Duplessis, en vísperas de la Revolución. Quizá fuera el amor el que inflamara sus venas. El caso es que subió sobre una mesa del Palacio Real y enardeció a las masas el 12 de julio de 1789. Seguidamente participó en la toma de la Bastilla, publicó brillantes panfletos e integró un periódico, Revoluciones de Francia y de Brabante. El 29 de diciembre de 1790 contrae matrimonio con Lucile. Robespierre, antiguo compañero de clase suyo, asiste a la ceremonia, así como Danton. Luego sería elegido diputado Montagnard a la Convención. Sin embargo, su sensibilidad no le permitiría quedar impasible ante los posteriores excesos de sus correligionarios. Maximilien de Robespierre, otro abogado, hijo de abogado, nació el 6 de mayo de 1758 en Arras. Realizó excelentes estudios en el Colegio de Arras y luego en el Colegio Louis le Grand de París. Se licenció en Derecho y en 1781 se inscribe como abogado en el Consejo Provincial de Artois, ocupando al propio tiempo el cargo de juez en el Tribunal Episcopal. Elegido diputado del Tercer Estado en los Estados Generales de 1789, se convierte pronto en una de las principales figuras de los demócratas en la Asamblea Constituyente, defendiendo la abolición de la pena de muerte y de la esclavitud, el derecho de voto de las gentes de color, de los judíos y de los comediantes, así como el sufragio universal y la igualdad de derechos contra el sufragio censitario. Su intransigencia le vale pronto el apodo de El Incorruptible. Miembro del Club de los Jacobinos desde sus orígenes, se convierte progresivamente en una de sus figuras de proa. Opuesto a la guerra contra Austria en 1792, se opone también a Lafayette y sostiene la caída de la realeza. Miembro de la Comuna Insurreccional de París, es elegido a la Convención Nacional, donde ocupa un escaño en los bancos de la montaña, y se opone a los girondinos. Louis Antoine Léon de Saint-Just, a veces apodado el Arcángel del Terror. Nació el 25 de agosto de 1767 en Decize, Nièvre, de familia acomodada. Su padre es un capitán de caballería decorado con la Orden de San Luis y su madre, hija de un consejero, notario real y supervisor de la Salle en Decize. Cursó estudios de Derecho en la Facultad de Reims, la misma que ya habían frecuentado Brissot y Danton. Es el más joven de entre los electos de la Convención, donde se integra en el grupo de los Montagnard y constituirá uno de los más firmes apoyos de Robespierre. Dotado de una elocuencia notable, se distingue por la intransigencia y la inflexibilidad de sus principios, defendiendo la igualdad y la virtud, así como por la eficacia de sus misiones, durante las cuales endereza la situación del ejército del Rin y participa en la victoria de
Fleurus. Combate políticamente a los girondinos, los hebertistas y finalmente a los indulgentes. También hace votar la confiscación de los bienes de quienes son considerados enemigos de la República en beneficio de los patriotas pobres. Es el orador designado por los robespierristas en sus conflictos con los otros partidarios políticos de la Convención Nacional. Será él quien lance las acusaciones y requisitorios contra Danton o Hébert. Para evitar las masacres cometidas en los departamentos por los sans-culottes y con el fin de centralizar la represión, suprime los tribunales revolucionarios departamentales y reúne todas las causas en el Tribunal Revolucionario de París. También es un teórico de la política, inspirador de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, de la Constitución del año 1 y autor de una obra en la que desarrolla los principios de la Revolución Francesa. Jean-Paul Marat nació el 24 de mayo de 1743 en Boudry, Principado de Neufchâtel. Fue médico, físico, periodista y hombre político. Tras una estancia en París entre 1762 y 1765, donde completa sus estudios, se traslada a Londres y luego a Newcastle, donde ejerce como médico. Entre 1770 y 1772, prueba fortuna como escritor con una novela epistolar, Las aventuras del joven conde Potowski, que queda inédita. En 1772 publica anónimamente Un essai on the human soul, seguido en 1773 por otro ensayo, A philosophical essay on man. Discípulo de Rousseau, ataca en numerosas ocasiones a Helvétius, aunque también a Voltaire, a quien califica de inconsecuente, el cual le replica con su habitual estilo burlón en un artículo aparecido en Journal de Politique et de Littérature el 5 de mayo de 1777. En mayo de 1774 se halla todavía en Londres, donde publica Chains of Slavery. También en la capital inglesa es recibido como francmasón en una logia francófona, L'Espérance, que iniciará a Cagliostro en 1777. Su elevación al grado de maestro data del 15 de julio de 1774. En 1780, en su plan de legislación criminal, fustiga las desigualdades y sostiene que el derecho a la existencia es superior al derecho de propiedad. Curiosamente, antes de la caída de la monarquía, trató de usurpar un título de nobleza de pretendido origen español. Ya durante el periodo revolucionario fue elegido diputado montañard en la Convención. Georges Jacques Danton, nacido el 26 de octubre de 1759 en Narcisse-sur-Aube, en el seno de una familia perteneciente a la burguesía de toga, en vías de agregación a la nobleza por compra de cargo, de judicatura y de feudo. Su padre es procurador en Narcisse-sur-Aube y su madre es hija de un empresario de carpintería, comisionado para el mantenimiento de puentes y calzadas. Cursa estudios en la Facultad de Derecho de Reims, donde obtiene la licencia, tras lo cual se instala en París como abogado. Seguidamente, gracias a la dote aportada por su esposa al matrimonio, compra en 1787 el cargo de abogado en los consejos del rey. Dotado de un prodigioso talento oratorio y de un temperamento impetuoso,
supo encarnar la patria en peligro durante las horas trágicas de la invasión de agosto de 1792, esforzándose por federar contra el enemigo cuantas energías dispone la nación, utilizando para ello todos los expedientes sin excluir, por pragmatismo, las negociaciones secretas con los monarcas de la coalición. Danton es también una fuerza de la naturaleza, acuciado por necesidades furiosas y desordenadas. A menudo, las figuras de Robespierre y Danton se contraponen en las páginas de la historia. En efecto, todo los opuso, desde el carácter hasta sus convicciones profundas en materia política y su manera de tratar los asuntos de Estado. Para los historiadores robespierristas, Danton fue un político sin escrúpulos, venal, capaz de traicionar a la revolución. Para otros, fue un ardiente demócrata, patriota y hombre de Estado generoso. El desgarro producido entre estos dos hombres fue símbolo del desgarro de la propia revolución. El primer enfrentamiento en la convención fue provocado por una cuestión fundamental: ¿cuál sería el destino de Luis XVI? Los girondinos proponen el encarcelamiento, véase el destierro. Los Montagnard exigen la pena capital para aquellos que consideran traidores a la patria. También son conscientes de que tal gesto significa la ruptura irreversible con el viejo orden. Después de un juicio rápido, pese a la oposición de los girondinos y a la tenaz defensa de su antiguo colaborador Malesherbes y de dos abogados, el ciudadano Louis Capet fue condenado a muerte por mayoría de un voto. La ejecución tuvo lugar en la Place de la Révolution, ahora Place de la Concorde, el 21 de enero de 1793. La ruptura con el antiguo régimen adquirió una nueva dimensión. Los revolucionarios se atrevieron al acto purificador supremo. Si la ejecución no provocó una exaltación entusiasta o un movimiento de protesta, no tardó mucho en dar un segundo viento a la contrarrevolución, que ahora tiene un mártir envuelto del más elevado valor simbólico. La reacción de las monarquías europeas no se hace esperar. Forman la llamada Primera Coalición, febrero de 1793, en la que entran, además de Austria y Prusia, Holanda, España e Inglaterra. Los españoles, al mando del general Ricardos, invaden el Rosellón y los ingleses bloquean los puertos. Los austríacos atacan Flandes y los prusianos la región del Rin. Dumouriez, derrotado en Nervinden en el mes de marzo, pierde Bélgica y, desalentado por el fracaso, se pasa al enemigo. En la primavera de 1793, la convención se enfrentó a una situación catastrófica. Las derrotas militares se sucedieron. Las tropas extranjeras fueron reforzadas por la contrarrevolución. Los generales traicionaron, incluido el vencedor de Valmy, Dumouriez, que, como ya se ha dicho, pasó al enemigo. Si bien la revolución parece una fortaleza sitiada, pronto se toman medidas enérgicas como el reclutamiento de 500.000 de hombres. Fue esta decisión la que a partir del 10 de marzo de 1793 provocó la revuelta del oeste de Francia, comenzando con la Vendée. Esta es la insurrección
más grave, prolongada y dramática contra la política de la Convención. La guerra de Vendée se ha erigido como símbolo de la contrarrevolución, la cual consideró como la justa cruzada para defender la religión y el rey. El reclutamiento masivo de hombres por parte de los revolucionarios refuerza una hostilidad ya presente contra la revolución en esta región, de por sí católica. Instigados por los curas refractarios, los blancos forman un ejército cuyos efectivos disminuyen en el momento de la siega y aumentan la víspera de las grandes batallas. Tras los plebeyos Catelino y Stofflet, fueron los hidalgos Bonchamp, Charette y La Roche-Jacquelin, que los campesinos pusieron a la cabeza de su hueste. En junio de 1793, los blancos controlan el sur del Loira entre Angers y el Atlántico. En mayo de 1793, las tropas revolucionarias fueron enviadas como refuerzos contra el ejército de Vendée, que había osado llamarse a sí mismo católico y realista. Hasta octubre, estos campesinos mantendrán a sus enemigos bajo control. El 17 de octubre, sin embargo, fueron derrotados en Cholet y obligados a atravesar el Loira. El ejército blanco, para entonces, no es ya sino una horda agotada que toma el camino de Granville y finalmente de Savenay, donde sufre una última derrota el 23 de diciembre. Entretanto, el empeoramiento de la situación había tendido a radicalizar el movimiento popular, especialmente porque la depreciación de la asignación y el suministro a los ejércitos pesan sobre el precio de la subsistencia. En París, los enragés, los más exigentes de los sans-culottes, atacaron las panaderías y exigieron que los bienes fueran gravados. La dictadura de la seguridad pública prevaleció. La gravedad de la situación llevó a la mayoría de la convención a apoyar a los montañeses que estaban a favor de una política excepcional. «Seamos terribles para eximir al pueblo de serlo», dijo Danton. Se trata de recurrir a la violencia jurídica para reservar su uso a los titulares del poder público. Tan grave peligro obligaba pues a la bisoña República Francesa a decretar una fortísima movilización de hombres, los cuales, a las órdenes de Hoche, Moreau, Pichegru y Jourdan, obtuvieron triunfos sobre la coalición monárquica y lograron apoderarse, tras la victoria de Tourcoing y Flers, mayo-junio de 1794, de todos los Países Bajos austríacos, obligando al ejército del emperador a retirarse. La lucha política interior, como era de esperar, estallaba con toda su virulencia y el 2 de junio de 1793 los jacobinos se hacían los dueños de la Convención, imponiéndose la política racionalista de Robespierre, que reemplazaba a Danton en el Comité de Salud Pública. El aparato represivo, que ya estaba en marcha desde agosto de 1792, fue reforzado. Se inicia así la etapa del terror. En marzo de 1793 se creó un tribunal revolucionario que juzgó sin apelación. Se establecieron comités revolucionarios de vigilancia en los departamentos. Las tarjetas cívicas se distribuyen a los buenos ciudadanos. Los sospechosos son arrestados. En abril
se establece un comité de salud pública para un año, compuesto por 9 miembros electos de la Convención y renovable. Dicho comité de salud pública, en el que destacaron por su espíritu sanguinario Fouché, Tallien, Barras y Carrière, se hacía cargo del gobierno y decretaba justicias terribles que llevaron a la guillotina a la flor de la nobleza francesa. Desde el 5 de junio de 1791, la ley estipula que a todo condenado a muerte se le cortará la cabeza. La guillotina, símbolo de la violencia revolucionaria, acabó con los suplicios atroces, diferentes según el crimen y el rango social del condenado. La invención del doctor Guillotin, perfeccionada por Antoine Louis, de ahí el primer apodo de esta, Louison, comienza su servicio el 25 de abril de 1792 en la Plaza de la Grève. Los ejércitos revolucionarios llevan consigo su propia guillotina y cada barrio de las grandes ciudades tiene la suya. En la Convención, la confrontación política fue feroz entre girondinos y montañards y se convirtió en una lucha por la eliminación del otro. Después de 2 meses de discursos violentos, acusaciones mutuas y presiones ejercidas por la calle, la batalla terminó el 2 de junio con el arresto de los girondinos. Los montañeses, que se alían abiertamente con los sans-culottes, son los amos del Estado, pero varios departamentos fueron levantados por los girondinos. La revuelta fue descrita como federalista, mientras que Marat fue asesinado el 13 de julio por una joven girondina de Caen, Charlotte de Corday. En efecto, Marie-Anne Charlotte de Corday d'Armont, salida de la nobleza de Caen y descendiente en línea directa de Pierre Corneille, toma conocimiento de los acontecimientos revolucionarios a través de varios diputados girondinos que vinieron a refugiarse a Caen tras haber sido objeto de la acusación de la Convención. Aunque abierta a las ideas nuevas, la joven queda indignada por los excesos de la revolución y considerando a Marat como un tirano, así como el principal instigador de las masacres revolucionarias, decide eliminarlo. Ni corta ni perezosa, el 11 de julio de 1793 llega a París con la intención de poner por obra sus designios. Su primer plan consistía en asesinarlo en la propia asamblea, pero dada la ausencia de éste en la convención, decide cambiar sus planes. El 13 de julio, Charlotte de Corday se presenta una primera vez en el domicilio del tribuno, en el 30 de la calle de los Cordeliers, poco antes del mediodía. Pero Simone Évrard, la compañera de Marat, se niega a dejarla entrar. Lo intenta una segunda vez sin conseguirlo. Entonces le hace llegar una carta en la que da informaciones sobre un pretendido complot. A la tercera va la vencida, porque el propio Marat decide que la dejen entrar. La entrevista duró aproximadamente un cuarto de hora, durante el cual Charlotte sacó un cuchillo y golpeó a Marat en el pecho. La lámina le atraviesa el pulmón derecho, la aorta y el corazón, provocándole la muerte que se produjo en su bañera, leyendo todavía la embaucadora carta. Charlotte Corday es detenida en el lugar mismo de autos y tras ser juzgada por el Tribunal Revolucionario, fue guillotinada el 17 de julio de 1793. Desmoulins, por su parte,
se inquieta a causa de la eliminación de los girondinos, así como de la violencia que está llegando a engendrar la revolución. Así pues, lanza un nuevo periódico, El Viejo Cordelero, en el que ataca a los partidarios de Hébert y sostiene la facción de los indulgentes dirigida por Danton. Los Montagnard tienen ahora la mayoría de la convención. El Comité de Seguridad Pública gobierna el país de manera dictatorial. Robespierre entró en él el 17 de julio de 1793. En realidad, los Montagnard no pueden actuar de manera autónoma porque están vinculados al movimiento Sans-Culottes, que los apoya y cuyas demandas deben satisfacer. La nueva Constitución de junio de 1793, de inspiración Montagnard, era muy democrática. Después de una Declaración de Derechos Humanos que fue más allá de la de 1789, afirmando en particular los derechos sociales al trabajo, a la educación, asistencia y el derecho a la insurrección. El texto basó la soberanía en una sola asamblea todopoderosa, elegida por sufragio universal. En materia económica, el dirigismo se manifestó por el curso forzado de la Signa, la ley del máximo sobre el precio de los granos y harinas y, el 20 de mayo, por un empréstito obligatorio de 1.000 millones sobre el dinero de los ricos. Se está aplicando una política agraria favorable a los pequeños propietarios y se están adoptando medidas de asistencia. En 1794, la esclavitud es abolida en las colonias. Ante el aumento de los peligros externos e internos, se decretó el levantamiento masivo, mientras que la aplicación de la Constitución se pospuso para tiempos de paz. El terror se ve reforzado por la ley de sospechosos del 17 de septiembre, que permite la detención de cualquier persona sospechosa de actividades contrarrevolucionarias. En octubre, María Antonieta, así como 21 diputados girondinos, Bristol, Vergniaud, Madame Roland, son ejecutados. La regeneración se acelera. La lenta secularización de Francia, iniciada en 1789, se vio reforzada en 1792 por el establecimiento del Estado civil, el matrimonio civil y la autorización del divorcio, dando paso a un brutal brote de descristianización. El movimiento, tanto espontáneo como oficial, destruye. Se producen actos iconoclastas contra estatuas, quema de libros, procesiones grotescas para ridiculizar a los clérigos, pero también resulta fundacional. Un nuevo calendario fue adoptado en octubre de 1793, no más domingos, sino décadis, cada 10 días. Los nombres de los meses y días están inspirados en la naturaleza. Los diputados que deploran el mal gusto de las mascaradas populares y temen el progreso del ateísmo, instituyen una nueva religiosidad. Un decreto reconoce en mayo la existencia del Ser Supremo y la inmortalidad de las almas, pero el terror dio sus frutos a finales de 1793. Galvanizados por los enviados de la Convención, los ejércitos franceses se opusieron con éxito al avance enemigo y Francia dejó de ser una fortaleza sitiada. En el frente interno, la insurrección federalista fue sofocada y la Vendée fue derrotada en Savenay el 23 de diciembre. La revolución está congelada, dice Saint-Just.
A pesar de estos éxitos, los montañards estaban divididos sobre la ruta que había que imprimir a la revolución. Hébert, líder de los enragés, ahora llamados exagerados, llamó a la insurrección para prolongar las medidas revolucionarias. Saint-Just lo hizo arrestar y ejecutar, junto con 18 de sus amigos el 24 de marzo de 1794. Este disparo de advertencia hacia la izquierda contra los exagerados fue seguido por un ataque lanzado hacia la derecha contra los indulgentes, que exigían el fin del terror, el retorno de las libertades individuales y la economía de la sangre de los hombres, frase esta última acuñada por Danton. Su juicio, bajo el pretexto de la venalidad, tiene lugar a puerta cerrada porque se temen los dones de Danton como tribuno. Este último fue ejecutado el 5 de abril de 1794 junto con 13 indulgentes, incluido Camille Desmoulins. El clímax revolucionario alcanza su nivel final. Las leyes del año 2 de Prairial, junio de 1794, establecieron el Gran Terror. Los sospechosos pueden ser detenidos por simple denuncia y solo hay una pena, la muerte. 1.400 personas fueron ejecutadas en París dentro de las 6 semanas posteriores a la ley, más que en los 14 meses anteriores. ¿Cómo explicar que el terror no se debilite cuando el peligro exterior retrocede? De ahora en adelante, la lucha política, endurecida en los juicios, alimentada por el miedo al complot contrarrevolucionario, parece ser capaz de resolver las cuestiones solo mediante la eliminación, incluso física, del adversario. Robespierre comenzó entonces a despertar contra él una oposición que ganó con el tiempo en audacia y fuerza, reuniendo a quienes, en número creciente, piden el fin del terror, porque la situación militar ha dejado de justificarlo. Por otra parte, los sans-culottes retiraron su apoyo al gobierno después de la eliminación de los exagerados. Finalmente, la tensión es permanente y todos temen por su cabeza. La fiesta del Ser Supremo, el 8 de junio, parece marcar la apoteosis de Robespierre. Es un canto de cisne para el que aparece cada vez más como un tirano. El 9 de Thermidor, el 27 de julio, los robespierristas son arrestados y luego liberados. Van entonces al ayuntamiento donde esperan encontrar partidarios, pero los sans-culottes no los apoyan. Recapturados unas horas más tarde, Robespierre, Saint-Just y 19 de sus compañeros fueron guillotinados al día siguiente. La dinámica del Thermidor, que podría haber llevado a una nueva radicalización revolucionaria, es en cambio recuperada por aquellos que quieren el fin del terror y un retorno a los principios liberales